MX presenta Pulso Saludable, cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble. De la tarde con 2 minutos, 16 horas, 2 minutos. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy en este miércoles 24 de abril de 2019. Bueno, ya seguramente mucha gente reconoció esta personalidad que se encuentra del lado izquierdo, derecho de sus pantallas, izquierdo mío. Y bueno, hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a platicar sobre, muchas de las circunstancias de los proyectos, de la labor que tan importante y tan trascendental para el ser humano que se genera y se realiza en el Instituto Nacional de Cancerología. Y la verdad es que yo me siento muy feliz de que me acompañe en esta tarde el doctor Abelardo Meneses, quien es director general de esta institución, un hombre al que admiro, respeto mucho, quiero mucho, que nos conocemos hace ya más de una década. También ya nos conocemos hace mucho, los dos somos también muy jóvenes, pero pues empezamos también muy jóvenes en este quehacer de la comunicación y él en la parte de la medicina. Yo me acuerdo que, doctor, lo conocí a usted cuando estaba en el área de patología. Sí. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. No, pues el honor es para mí estar contigo, con tu audiencia, y ciertamente nos conocimos en el 2001 en una plática que dimos con periodistas. Claro, sí. Y luego cuando nos dio clase en la náhuac. Sí, igual en la náhuac, en el inicio de los cursos con periodistas, hablando sobre temas del cáncer. Sí. Sí, la verdad es que han sido experiencias muy gratas y desde entonces, pues como que hicimos clic y nos volvimos entrañables amigos. Y la verdad es que yo algún día cuando él me invitó al área de patología y más o menos me explicó cómo veían las laminillas y la labor que se hace ahí para poder identificar a una célula normal de una que no lo es, que ya está teniendo cambios importantes y que ya se le debe de llamar cáncer, pues bueno, ahí entendí el poder de la medicina y de la capacitación de todos los médicos que existen ahí en el instituto, de los residentes, porque de ellos, de un patólogo, depende mucho del quehacer en el futuro del siguiente equipo de trabajo, porque de él depende el estadio de la enfermedad y también saber si eso no es un cáncer, ¿no, doctor? Sí, muy bien, Liliana, pues ya pareces médico. Sí, ciertamente la labor del patólogo, una vez que se extirpa un tejido, o se hace un papá Nicolau, una citología exfoliativa, la función que tiene el patólogo es ver al microscopio el tejido que se acaba de extirpar, si es tumoral o no es tumoral. En el caso del Instituto Nacional de Cancerología, pues ahí establecemos precisamente el diagnóstico de benignidad o de malignidad de ese tejido que se acaba de extirpar. Y además podemos ver a través del microscopio, en el análisis que se hace sobre las células, la biología, saber cómo se va a comportar ese tumor en la persona. Entonces es un ejercicio en donde, además de hacer diagnóstico, de tratar de establecer una conducta biológica, también podemos nosotros ir más allá de la célula tumoral, sabiendo qué otros parámetros morfológicos nos pueden ayudar para tratar al paciente, y le damos esa información al clínico. Oiga, doctor, usted acaba de decir algo muy interesante que no había tenido oportunidad de escuchar antes. Esto me hace pensar que el cáncer se puede llamar cáncer de colon y recto o cáncer de mama, pero la enfermedad se va a comportar diferente en cada individuo. ¿Y esto por qué? Sí, cada tipo de tumor es diferente. Y el mismo tumor, por ejemplo, en mama, puede tener una conducta diferente en cada paciente. Uno puede decir que tiene cáncer de mama, pero hay diferentes tipos de cáncer de mama
desde el punto de vista histológico en el tejido, pero también dentro de la célula tiene marcadores que hacen diferente el comportamiento de ese tumor y por ende se debe de tratar diferente. Actualmente, en el instituto, ¿cuáles son los tipos de cánceres más comunes, más frecuentes, tanto en la población femenina como en la masculina? Bueno, de los tipos de tumores que vemos en el instituto, pues al ser un hospital de concentración, un instituto de concentración, pues vemos de todos los tipos de tumor. Los más frecuentes son los de mama, le siguen de próstata, le siguen los de cáncer de tiroides, cervicuterino, colon, estómago y pulmón. Y que estos tipos de tumores también son los que predominan en el resto del país. ¿Y la mortalidad es la misma? ¿Se clasifica en esta misma lista que me acabas de decir o varía la incidencia y la prevalencia? Varía. Por ejemplo, de los que hay mayor mortalidad es de aquellos tumores que por su localización y por falta de síntomas habitualmente corresponden a cáncer de pulmón y de estómago. De ahí se registra la mayor mortalidad. La mayor frecuencia son los de mama, los de próstata, tiroides, colon, pero los que causan mayor mortalidad son los de pulmón y los de estómago. ¿Qué le diría entonces, por ejemplo, a la gente que pues tiene desafortunadamente una necesidad imperiosa de fumar, esta adicción, porque no es tan sencillo manejar a un paciente con una adicción independientemente del tipo de adicción, pero en este caso en específico el del fumador, porque se aspira a que deje de fumar, pero si no se puede lograr tan rápido o si no se puede lograr este objetivo, por lo menos que deje de fumar tan frecuentemente o con tanta cantidad de cigarrillos, ¿no? Sí, de hecho el cigarrillo es el que ocasiona la tercera parte de todos los tumores malignos que existen en el organismo. La tercera parte de todos los tumores son secundarios a la exposición al tabaco. Cada cigarrillo contiene cerca de 7,000 sustancias tóxicas. Uno de estas, yo nunca he fumado, pero bueno, una de estas cositas delgaditas. Tiene cerca de 7,000 sustancias que son tóxicas. Y de ellas 68, 70 son carcinógenas. Entonces puede ocasionar diferentes tipos de tumores en diferentes órganos, en el pulmón, en la cavidad bucal, en el esófago, en la vejiga, en el colon, en la mama, o sea, en riñones. Hay 16 tipos diferentes de tumores secundarios a la exposición del tabaco. Pero lo más frecuente es en pulmón, en la laringe. ¿Qué le hace al pulmón? Bueno, una vez que se expone el tejido a estos carcinógenos, a estas sustancias, comienza a transformar a la célula, sus áreas de replicación para que se divida la célula se dañan. El DNA se daña y hace que esta célula pierda su control de crecimiento y entonces en lugar de programarse a duplicarse, a crecer 48, 52 veces, que es lo normal en una célula normal, esto lo hace exponencialmente y comienza a crecer sin control, hasta formar una masa, un tumor, una bola. Entonces eso es lo que provoca la exposición a estas sustancias que son tóxicas. Pero además esta célula maligna adquiere la capacidad de infiltrar los tejidos vecinos. Un tejido normal respeta su crecimiento. Un tejido tumoral rompe esas barreras, invade y se va a otros órganos, que es lo que se conoce como metástasis. Y aquí lo grave no es el tamaño de la bola, sino las estructuras que va a ir comprometiendo. Que va a ir infiltrando, pero además la capacidad que tienen las células tumorales de meterse a los vasos sanguíneos, a la sangre y viajar a distancia. Es decir, una paciente con cáncer de mama, buscan las células tumorales irse a los ganglios de la axila, de la región supraclavicular, al hueso, al hígado, a los pulmones, al cerebro.
Ay, caray. Y bueno, ¿cómo estamos en el instituto? Hace rato me decía que todavía le quedan algunos años, doctor Meneses, al frente de esta institución a la que yo quiero mucho en particular. Me ha tocado ver cómo ha ido modernizándose el instituto. Conozco a muchos médicos de ahí a quienes admiro y quiero también, siempre con esta calidez de atención y con esta experiencia que nos hace pensar cuando viajamos al extranjero y nos toca conocer áreas de oncología, nos hace pensar que no necesitamos absolutamente nada porque contamos con un instituto fuerte, con un instituto que puede otorgarle a los pacientes que desafortunadamente tienen esta enfermedad, pues bueno, tratamientos y experiencia de primer mundo. Sí, efectivamente el Instituto Nacional de Cancerología es una institución, como tú bien lo dices, fuerte, pero a la vez noble. Claro. Porque fíjate que el personal que trabaja en el instituto realmente es muy sensible a la enfermedad, y pese a que la enfermedad per se es muy fuerte, muy compleja, muy costosa, sin embargo todos los trabajadores cumplen con una función muy humana. Claro. Además de que tenemos médicos con demasiada experiencia, enfermeras, técnicos, químicos, personal altamente calificado, la parte humana de quién está en la cocina, de quién hace la vigilancia, del camellero, del técnico, de la secretaria, del personal administrativo, además de los especialistas, siempre tratan de ayudar, de brindar con cariño un cuidado hacia el paciente. Claro. Además de poder tener los esquemas que gracias a estos programas que tiene el instituto, le damos cobertura amplia por los diferentes tipos de tumores de los pacientes que llegan al instituto. Entonces les damos cobertura para recibir los mejores esquemas de tratamiento en cirugía, en quimioterapia, en radioterapia, pero además todos los servicios de apoyo brindan soporte para el paciente, que llegue en una etapa avanzada o bien que llegue en una etapa temprana. Claro. Hoy hasta este momento, en este día 24 de abril, a las que son las 4 de la tarde con 14 minutos, no hay cura para el cáncer. Hasta hoy, en este momento, no hay cura para el cáncer. ¿Hasta dónde se han redoblado los esfuerzos? ¿Qué falta por hacer o hacia dónde se van encaminando los esfuerzos para poder ayudar de la mejor manera posible a todas estas pacientes? Fíjate que Lilian, que si hay cura para el cáncer, todo depende de la etapa clínica en la que se diagnostique. Bien. Y también debo aprovechar para comentar, un programa que se llama del superviviente de cáncer. Bien. Si bien se puede decir que no está curado del todo, tiene que mantenerse vigilancia y corre un riesgo de recurrir, pero sí tenemos en México, en todo el país, cerca de 1 millón de supervivientes de cáncer. Nosotros tenemos un registro que lo iniciamos hace poco, tenemos cerca de 5,000 supervivientes en nuestro programa, y afortunadamente nosotros cada vez tenemos más éxito en el manejo de los pacientes. Bien. Gracias a las terapias que hay y gracias a las tecnologías que se van implementando para el manejo de los pacientes. Pero también muy, muy importante es diagnosticarlo tempranamente. Claro. Si uno diagnostica tempranamente determinados tipos de tumor, 40-50% de ellos se curan. Literal, curados. Se curan. El paciente va a morir de otra cosa, menos por el cáncer. ¿Y qué pasa o qué es lo que estamos dejando de hacer? Porque a veces escuchamos en las conferencias de prensa que desafortunadamente los pacientes siguen llegando retrasados a la consulta. No le están haciendo caso a su cuerpo o no saben identificar, no lo conocen a la perfección, aunque pareciera que sí, porque llevan 50, 60 años siendo ellos, sí, y no reconocen. ¿Qué le está faltando entonces aquí al ciudadano? Lilian, la plática que traíamos antes de llegar aquí al estudio, sí, platicábamos de la corresponsabilidad. Claro. Uno puede dar esta información y está platicando aquí con tu audiencia, pero es importante que hagan caso a las recomendaciones. Nuestros estilos de vida hacen que tengamos mayor predisposición a ciertos tipos de enfermedades cardiovasculares, complicaciones por diabetes, cáncer, enfermedades mentales, pulmonares crónicas.
Y si no somos responsables de tomar esta información que sabemos que nos puede prevenir de estas enfermedades, pues nosotros mismos nos estamos conduciendo a padecer estas enfermedades. Claro, sí. Hoy nos llegan a cualquier institución donde se atiende el cáncer, 7 de cada 10 en etapa avanzada. 7 de cada 10. Cuando 4 de cada 10 se pueden evitar y cerca de 7 de cada 10 diagnosticar tempranamente y curarse. Claro. Entonces estamos actuando tardíamente, tanto la persona como los médicos. Claro. Por ejemplo, Cervix, que durante muchas décadas ocupó el primer lugar Sí. en frecuencia y en mortalidad por cáncer, gracias a la responsabilidad de la mujer, al saber que acudiendo con su ginecólogo, estudio de su papá Nicolau, o bien a través ahora de la vacunación, se disminuye el riesgo, se diagnostica tempranamente una lesión en el cervix, en la matriz, y la paciente se cura. Claro. Entonces, sí depende mucho de que la población haga caso a nuestras recomendaciones y actuar tempranamente. Claro. Eso haría que el costo en salud fuera más bajo Sí. y las historias de éxito más altas. Más altas, claro. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Lo que veníamos platicando en el camino del instituto hacia las instalaciones de radio TV, que no busquemos un tercero, ¿no? Seamos responsables de nuestra salud y hagamos lo que nos toca, ¿no? Habitualmente cuando ocurre una de estas enfermedades buscamos culpables. Sí. Y a veces culpamos a la misma familia, a veces a alguien externo, al gobierno. No, estas enfermedades las ocasionamos con nuestros estilos de vida. Sí. El tipo de dietas. En México se consume mucho una alimentación hipercalórica. Claro. 70% de nuestra población está en sobrepeso y en obesidad. Entonces, si le sumamos la falta de ejercicio, hoy con los medios de comunicación, con los medios electrónicos, en promedio se está 8 horas frente a un aparato, frente a un televisor. Y 8 sin horas en moverte. promedio, sin moverse. Entonces, si le añadimos dietas hipercalóricas, eso hace que en el país el número 1 de la mortalidad sean infartos al miocardio, trombosis cerebral, complicaciones por diabetes mellitus y cáncer. La obesidad, que es un tema que duele mucho en el país y ocasiona muchas complicaciones, y esas complicaciones, la muerte de muchos mexicanos. La obesidad está señalada, está relacionada con algunos tipos de cáncer. Sí. Sí se sabe hoy en día. Sí, la relación puede ser tanto con cáncer de mama, con cáncer de ovario, cáncer de endometrio, cáncer de próstata, cáncer de colon, de vesícula biliar, de riñón. Entonces son varios los órganos que se exponen por una persona que ha vivido con sobrepeso y con obesidad. Sí, la relación es alta, por eso es muy importante. Por un lado, sabemos que el tabaco ocasiona una tercera parte de los tumores malignos. Claro. Por otro lado, sabemos que las dietas hipercalóricas a estos tipos de cáncer, pero además a enfermedades del corazón y a diabetes, que estas representan el 80% de las muertes que hay en el país, el 80%. 8 de cada 10 fallecimientos que hay en el país son por enfermedades cardiovasculares, por diabetes mellitus, por cáncer, enfermedades pulmonares crónicas o alteraciones mentales. Yo alguna vez cuando estaba tratando de escribir la cabeza de una nota que tenía que ver con la obesidad y todo lo que se generaba, me puse a pensar que la obesidad es como el origen de muchos de nuestros males, ¿no? Sí. Y si no la obesidad, entonces empiezas con el sobrepeso, después se convierte en obesidad y ya de ahí difícilmente regresa. Es vivir en un estado de inflamación crónica permanente, en donde uno está exponiendo a las células del organismo a estar como inflamado. Claro. Diariamente, estar enfermo diario, estar
con un proceso inflamatorio. Pero además diario. es por 24 por 24, porque Sí. no hay unos periodos de descanso. Sí. El cuerpo ya se inflamó y ahí sigue, Y ahí ¿no? sigue. Día y noche. Y si no hace un ejercicio, pues todas las calorías llegan y se acumulan y se acumulan y se daña y se daña y se daña cada una de las células de nuestro organismo. Entonces, quien nos escucha, quien nos ve, que es muy importante, que diga, a ver, yo me paro y tengo que tener un buen desayuno y comenzarme a movilizar, comenzar a tener actividad, a no estar quieto, que si tengo que usar mi celular, ok, darle el uso adecuado únicamente para lo que sirve el celular, Claro. sin tratar de detenerse y quedarse ahí quieto, estar horas frente a un celular o frente a un televisor. Tratarse de mover. ¿Qué va uno a estudiar? Leer en voz alta, caminar, desplazarse, estar leyendo. Hace unos días fue día del libro y estábamos escuchando las malas noticias de sí. que los mexicanos leemos poco. Hay que Incentivar. hay que motivar a leer, pararnos y caminar y estar leyendo. Eso ayuda muchísimo al desarrollo mental, ayuda mucho al organismo. Doctor, le mandan saludos desde Jalapa, Veracruz. Saludos hasta Jalapa, Veracruz. Se me hace que están un poco calurosos por allá. Sí, Es que también por acá mucho estamos con calor. mucho calor. También aquí en esta cabina es un poco el calor. Oiga, doctor, y háblenos un poquito ahora. Tienen ustedes unos programas muy interesantes que ayudan a la población a esto justamente de lo que usted hablaba, de las detecciones oportunas. ¿En qué consisten? Y bueno, hasta donde he escuchado, están siendo muy exitosos, ¿no? Dentro de las funciones del instituto, al ser de tercer nivel, nosotros éramos receptores de la enfermedad. Bien. Nos llegaban pacientes ya diagnosticados por cáncer. Sin embargo, a través de las décadas, algo que nosotros vimos que era necesario hacer, hay que salir a las comunidades, hay que salir de nuestras paredes y difundir los temas de prevención y de detección. Creo que teníamos que poner el ejemplo. Por eso es que en esta dirección lo que he tratado es que hagamos mucha promoción para el diagnóstico temprano. Claro. Prevenir lo que se pueda prevenir, pero también detectar lo que pueda ser detectable a temprana etapa para que haya la oportunidad de curar a la persona y no llegar a los extremos de una enfermedad avanzada que requiere tratamientos que son muy complejos, que son costosos, que desgastan al paciente, desgastan a la familia, le cuestan mucho a la sociedad, al gobierno y no va a alcanzar recurso. Si no logramos hacer estas campañas de prevención y detección, no lo vamos a hacer. ¿Qué hicimos en el instituto? Para poner el ejemplo, en la detección de cáncer de cervix y de mama en las mujeres de la institución. Sí. Todas las trabajadoras Lupita. les pedimos que acudieran, las programamos para su mastografía, su exploración médica, su Papa Nicolau. Y detectamos casos ¿Ah, sí? malignos, Ay, Dios. la mayoría tempranos, pero Qué algunos bueno. avanzados. Bien. Sorprendentemente, algunos casos avanzados. Claro. Después implementamos hace poco más de un año detección de cáncer de colon, Sí. que eso en el país se había hablado pero no se había hecho. La clínica de detección de cáncer de colon nos ha permitido que a través de una prueba que se hace sobre la materia fecal, se mide la cantidad de hemoglobina que pudiera haber en la heces fecal y si sale positiva, se lleva a una colonoscopia, a la exploración del colon. Y lo que hemos encontrado, que también lo aplicamos nuestros trabajadores, de los que rebasamos 50 años de edad, que estamos asintomáticos, que no tenemos antecedente de cáncer, pero que después de los 50 años aumenta el riesgo de tener cáncer de colon, nos sometimos a esta prueba. Nos hicimos nuestra prueba en heces fecal, entregamos nuestro vial, se determinó si teníamos o no sangre oculta por una prueba inmunológica. Si salió positiva, nos expusimos a una colonoscopia, a la exploración del colon. 17% de nuestros trabajadores salió positivo. 17%. Y luego les hicieron la colonoscopia. Le hicimos colonoscopia y de esos el 10% maligno. Afortunadamente todos los del instituto, una lesión temprana.
Entonces, durante la misma colonoscopía se hizo la extirpación de quien estaba ocasionando ese sangrado y están curados. ¿Y que era un pólipo? O... Pólipos que ya se habían transformado en malignos, pero afortunadamente en una etapa temprana. ¿Y por qué tiene que ser a partir de los 50 y no antes, por ejemplo? Bueno, estos estudios se hacen enfocados hacia las poblaciones de más riesgo. Y agradezco la pregunta que estás haciendo, porque mama, próstata, colon, ovario son de los tumores que lo estamos diagnosticando cada vez más temprano. Pero la mayor incidencia está en mama después de los 40 años, en colon después de los 50 años. Bien. Eso no quiere decir que no se presenten antes. 15-20% se presentan antes de los 40 años de estos tipos de cáncer. Entonces, sí es recomendable que vayan al médico desde antes. Pero el mayor incidencia para fines de tamizaje se hace a partir de los 50 años en adelante. Doctor, ¿y si alguien que nos está viendo se tomó hoy conciencia y dijo, bueno, a mí me gustaría que me hicieran este screening, por ejemplo, de cáncer, de detección de cáncer de colon, puede ir sin que, porque a lo mejor también tiene derecho a seguridad social, y seguro social, IMSS, ¿pudiera ir a que le hagan un screening y tendría costo para ellos? Sí, fíjate que lo que hicimos, Lilian, es abrirlo. Una vez que hicimos este estudio en la población del instituto, en los trabajadores, fuimos cerca de 400 los que rebasamos los 50 años de edad, de los 1850. Ya lo abrimos a la población y les pedimos que fueran cumpliendo estos criterios: asintomáticos, mayores de 50 años, hombres o mujeres, y que no hubiera el antecedente de cáncer. Ya lo abrimos a la población y estamos detectando algunos casos invasores. Pero no importa si sean del ISSSTE, del IMSS, de Fuerzas Armadas, privados, de la Secretaría de Salud, no importa. Lo importante es que se haga el estudio. Si llegan a estar afiliados a alguna institución, ya una vez con el diagnóstico, se deriva. Pero creo que lo más importante es que una vez que cobra conciencia la persona, se hace el estudio y si sale positiva, derivarlo. Si no tiene cobertura social, del IMSS, del ISSSTE, de Fuerzas Armadas, de Pemex, nosotros lo tratamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el programa en Seguro Popular que cubre cáncer de colon. Bien. Entonces, si diagnosticamos un caso de cáncer de colon, no lo quedamos en el instituto y ahí lo tratamos. Bien. Y le damos el tratamiento completo. ¿Y la prueba tiene un costo? La prueba que le estamos dando ahorita, gracias a la ayuda de la Fundación FUTEGE, es gratis. Bien. Es gratis, tenemos el equipo, ellos nos lo prestaron, esperemos que ya no lo dejen. Es un equipo en donde hacemos la prueba, determinamos si es positivo o no por la búsqueda de sangre oculta en heces, y la colonoscopía para aquellos que no son del instituto tiene un costo de alrededor de 1,700 pesos, que es accesible porque cuesta a nivel privado más o menos, 8 o 10 mil pesos. Claro. O un poco más. Nosotros le estamos dando un costo de 1,700, que realmente es una recuperación para mantener el programa. Si es del ISSSTE, del IMSS, una vez que se hace el diagnóstico, se le envía a su institución para su seguimiento y su tratamiento. Doctor, pues qué interesantes estos dos programas que se hacen con la idea de generar conciencia y de que también veamos la cara positiva de todo esto. Y pues bueno, si desafortunadamente hay algo que darle atención, pues qué mejor que sea atención oportuna y no cuando ya las posibilidades o los recursos ya son limitantes. Y otro de los hitos del Instituto del Registro Nacional de Cáncer. Sí, afortunadamente ya desde julio del 2017 quedó como una iniciativa de ley el Registro Nacional de Cáncer en base poblacional. ¿Y por qué de base poblacional? De manera general existen tres tipos de registro. El histopatológico, que es cuando nos conocimos en el 2001, claro, que andábamos ahí promoviendo los tipos de cáncer, hicimos un registro en base al diagnóstico de patología. El registro que es hospitalario. Estos dos sirven para establecer políticas de las instituciones. El que es en base poblacional es para determinar la incidencia de cáncer en todo el país.
y eso permite hacer políticas públicas. Claro. Por ejemplo, nosotros hemos visto que la distribución de cáncer no es la misma en ciertos estados: cáncer de mama, cáncer de cervix, leucemias, cáncer de colon. O sea, Claro. la distribución es diferente. Eso ayuda para que los gobiernos de los estados dirijan mejor sus recursos para atender estas enfermedades. Este tipo de registros ayudan mucho en saber en qué edades es más frecuente, en qué sexos, qué factores de riesgo están alrededor de esto. Somos una población de 130 millones, más de 2 millones de kilómetros cuadrados, entonces la distribución de nuestra población se expone de manera diferente. Claro. En el noroeste, en el noreste, en el suroeste, en el suroeste, en el centro. Nos exponemos de manera diferente a sustancias o agentes carcinógenos. Por eso es muy importante tener unas muestras representativas de diferentes ciudades del país. ¿Y cómo se está haciendo? ¿Se está tomando nota y fe de lo que los médicos van dando a conocer y se está agrupando? Sí, este registro lo que está haciendo es que por el momento está captando, recuperando información de 7 ciudades que están distribuidas en el país. Está en Tijuana, está en Campeche, en Acapulco, en Mérida. Y lo que estamos haciendo es que toda esa información se recaba tanto del IMSS, del ISSSTE, de Pemex, Fuerzas Armadas, privado y Secretaría de Salud. ¿Y por qué esos estados? Tiene que tener una ciudad que tenga los recursos para el manejo del cáncer. Ah, bien. Para bien, que uno bien. pueda darle seguimiento. Claro. Primero el diagnóstico y luego el seguimiento del paciente. Y también saber si ese paciente se mantiene vivo o si falleció. Claro. Y si falleció y fue por el tumor. Claro. Porque es la manera en la que podemos obtener la incidencia de cáncer en el país. Y de ahí establecer estas políticas para tamizaje, para diagnóstico temprano, para cuidados paliativos, para rehabilitación, para hacer investigación. Entonces, escogemos ciudades ubicadas en diferentes ciudades del país. Muy bien. Doctor, ¿con qué le gustaría cerrar esta entrevista el día de hoy? Espero que sea la primera de muchas. No, pero espero Venga que más seguido. me vuelvas a invitar, Yo voy por Lili. usted. Ya sabes, Lili, que yo siempre encantado de participar y sobre todo el compromiso que tengo contigo porque Ay, muchas te gracias. conozco desde el 2001, sé la gran sensibilidad que tienes en temas de salud y admiro tu trabajo. Ay, Y que gracias. me permita estar aquí con tu audiencia para mí es un honor. El mensaje que yo les diría es, hay factores de riesgo que están condicionados por nuestro estilo de vida. Entonces, si sabemos que el fumar, las dietas hipercalóricas, la exposición a virus de papiloma, de virus de hepatitis B y C, la exposición a carcinógenos ambientales, ocupacionales, a la luz ultravioleta y la falta de actividad física son las que están condicionando las principales enfermedades que ocasionan enfermedades del corazón, de diabetes, del cáncer, de obesidad, evitarlas Claro, o reducirlas si es que no se pueden evitar del todo. claro. Reducirlas, y toda mi recomendación sería, háganos caso de estas recomendaciones. Hay que moderarse, acudan con el médico para que los oriente qué tipo de alimentación es la adecuada. Porque a veces decimos dietas hipercalóricas y nos dicen, ¿qué es eso? Claro. Bueno, que sea una alimentación en donde predominen frutas, verduras, cereales y que las porciones de carne sean de menor tamaño. Pocos carbohidratos, sí los adecuados, los necesarios, pero que lo que predominen sean frutas, verduras, las ensaladas, que a veces poco se consumen en el país. Claro. Teniendo una población con una... Deberíamos de explotar nuestro campo. Sí, además tenemos diversidad. Cuando te toca viajar a otros países, dices, aquí no hay esto y acá no hay. Y cuando llegas a tu país dices, ay, aquí Tenemos sí de hay todo. De Sí, todo. de todo. Tenemos todo. somos de los pocos países en el mundo que tiene de todo. Sí. Y es lo que tenemos que aprovechar. Claro. Pero depende mucho de nosotros, de cada uno de nosotros. Tomar conciencia y actuar. Doctor, muchas gracias. Al contrario, Lili. Gracias. Gracias a ti.
Pues ahí la voz en esta tarde en Pulso Saludable del doctor Abelardo Meneses, director general del Instituto Nacional de Cancerología. 4 de la tarde con 36 minutos, 16 horas 36 minutos. Mire cuánta gente está en redes sociales. Saludos en redes sociales. ¿Quiere conocer usted quién es la voz detrás de la nota del día? Vanessa Reyes Almaguer. Cámbiale a www.radiotv.mx para que la conozca. Vamos adelante con ella. Gracias.